Muy buenos días, hermanitos. Aquí para continuar con el estudio acerca de la Santísima Trinidad, ya pues para finalizarlo, ¿cierto? Ya vimos cómo en los otros estudios aclaramos eh, que sí existe la Santísima Trinidad a pesar de que, de que no lo diga la Biblia, que no diga la palabra Trinidad. Vimos cómo Jesucristo marca la diferencia entre Él y el Padre, como dos personas distintas, como dos personas diferentes. Jesucristo diciendo de que el Padre era mayor que Él. De hecho, también lo aclaramos, ¿no? Que cuando dice eso se está refiriendo a que Jesucristo, como hombre, sí está en inferioridad, ¿cierto? No pierde su divinidad porque Él es hombre Dios. Entonces por eso es que Él reconoce en ese momento que Él es inferior al Padre. De hecho, es inferior a los mismos ángeles mientras sea hombre. Vimos cómo Jesucristo se dirige al Padre en oración. Vimos cómo Jesucristo dice de que Él va al Padre para pedir que les envíen el ayudante. ¿Quién es el ayudante? Pues sabremos que es el Espíritu Santo. Pero también dice, y yo voy y les envío al Espíritu Santo. Entonces vemos cómo el mismo Jesucristo habla de que el Padre envía al Espíritu Santo, pero que Él mismo puede enviar al Espíritu Santo. Esto hace que el Espíritu Santo sea alguien, no algo. Bien, entonces hoy queremos, también hablamos, ¿no? Los textos en los que el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo escucha, son atributos de una persona, no de una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová, o de un ente aparte, ¿cierto? Una cosa rara allí que nosotros no entendemos cómo es que ellos lo explican. Mire, hoy quiero para empezar a mostrar a las tres personas unidas de alguna manera. Vamos a mostrarlos juntos. Pudiéramos empezar para hacer una comparación entre Génesis 1.26 y Isaías 44.24. Si recordamos que en Génesis 1.26 se nos habla. ¿Quién fue el que nos creó? Pues Dios. Pero ahí en Génesis 1.26 dice de que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Está mostrando que en la plena creación Dios no está solo, está acompañado. Pero en Isaías 44.24 miren lo que dice. Esto es lo que dice el Señor, tu recomprador, el que te formó en el vientre. Yo, el Señor, estoy haciendo todo, extendiendo los cielos. Yo solo, escuchen eso, yo solo, tendiendo la tierra. Y hace una pregunta final, ¿quién estuvo conmigo? Bueno, aquí cualquiera pudiera decir se equivocó uno de los dos textos, porque en Génesis 1.26 dice que hagamos, o sea que está acompañado, y aquí dice que él hizo todo solo. No hay ninguna contradicción. Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Él puede estar hablando allá perfectamente con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y cuando dice que Él extendió la tierra, los cielos, nos creó a nosotros en el vientre de nuestras madres solo, pues no está negando que está en el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cierto? Son tres personas distintas en una sola naturaleza, la naturaleza divina. No hay contradicción entre Génesis 1.26 y Isaías 44.24. ¿Listo? Hay un texto que a mí me llamó muy poderosamente la atención en el Antiguo Testamento. Está en Isaías 63.10. Mire que en Isaías 63.10 se nos habla del Espíritu Santo. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios peleaba a favor de su pueblo. Dios defendía a su pueblo. Y siempre la Biblia dice Dios, 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 el Señor, Yahvé, ¿verdad? Y cuando el pueblo de Israel, idolatraba, ¿qué hacía Dios? Los castigaba. Pero dice que Yahvé los castigó, que el Señor los castigó. Este texto me llama la atención por lo que dice. Mire lo que dice. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Ven? Aquí no está hablando que Dios se enojó. El que se enojó fue el Espíritu Santo y se volvió enemigo de ellos y peleó contra ellos. ¿Ven? Hasta en el Antiguo Testamento se nos habla, hay una diferencia entre el Espíritu Santo y Dios. Bueno, ahí lo tenemos para que lo vayan analizando también. Ahora podemos empezar a mostrar en el Nuevo Testamento especialmente, aunque también vamos a tocar el Antiguo,
vamos a marcar la presencia de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en más de una situación. Marcos 1, 10 y 11. ¿Recuerdan el bautismo de Jesucristo? Mire lo que dice. Luego cuando salió del agua, cuando Jesús sale del agua, que Juan lo acaba de bautizar, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma descender del cielo sobre él. Aquí está. Mire cómo Jesucristo está presente, pero el Espíritu Santo en forma de paloma desciende del cielo. ¿Por qué en forma de paloma? Pues es por eso, porque es un espíritu y él tiene que hacerse visible, por eso toma la forma de paloma. Pero se aposenta sobre Jesucristo. Ahí están el Hijo y el Espíritu Santo. Y viene lo otro. Y del cielo vino una voz que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En ti tengo complacencia. ¿Y de dónde vino la voz? Desde el cielo. Si como dicen los hermanitos separados que el Espíritu es el mismo Dios, ¿cómo es que el Espíritu está con Jesucristo en forma de paloma y desde el cielo sale esa voz? Entonces ahí están Hijo, está el Padre y el Espíritu Santo juntos, ¿cierto? Aquí en primera de Juan 5, 7 y 8, ese texto lo vamos a leer, pero yo quiero hacer un poquitico de énfasis en él por un detalle. Yo tengo una anécdota con este texto. Yo le conducía a estudio bíblico a un matrimonio, a una familia, ¿no? Porque estaban dos hijos, y ellos me decían a mí que porque yo hago tanto hincapié en decir que tiene que ser la iglesia católica, perdón, la Biblia católica, que porque las otras no, que porque para ellos pues las Biblias son Biblias y punto, ¿no? Cuando les pedí la Biblia me trajeron la traducción del Nuevo Mundo, que es la Biblia de los hermanitos testigos de Jehová. Yo les dije, vea, yo les voy a demostrar con este texto que están equivocados, que esa Biblia está adulterada totalmente. Y mire, en este momento yo tengo aquí la traducción del Nuevo Mundo. Tengo la católica y tengo la Reina Valera, que es la Biblia de los hermanitos protestantes todos. Mire, por qué es importante saber cuál es la Biblia que tenemos nosotros? Vamos a leer ese primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, y yo la voy a leer en la Biblia católica, y el que tenga la Reina Valera la lee, que es la de los protestantes. Mire, primera de Juan 5, 7 dice, porque tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso lo dice el versículo 7 en todas las Biblias, pero mire cómo lo dice aquí en la Biblia de los testigos de Jehová. ¿Recuerdan cómo es que dice, no? Porque tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese versículo 7 en la Biblia de los testigos de Jehová dice, porque hay tres que dan testimonio. Punto. Ya no dice absolutamente nada más, porque hay tres que dan testimonio. ¿Cómo dice el versículo 8 en todas las Biblias? Porque, bueno, vuelvo y empiezo con el 7. Porque tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego dice el 8. Y tres dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Eso lo dicen todas las Biblias. Pero aquí los dos textos, en la Biblia de los testigos de Jehová dice, porque hay tres que dan testimonio. Luego dice el 8. El Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Ven cómo omitieron, cómo eliminaron aquella partecita que tres dan testimonio en el cielo, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso todos se lo comieron. ¿Por qué? Porque para ellos Jesucristo no es Dios. ¿Recuerdan eso? Que para ellos Jesucristo no es Dios. Jesucristo es un ángel que lo creó Dios. Eso lo enseñan los testigos de Jehová con su propia Biblia, con la de ellos, ¿no? Y para ellos el Espíritu Santo no es una persona, recordemos que es una fuerza activa, como lo dicen ellos de que el Espíritu Santo, en Génesis 1:2, ¿recuerdan? Que la fuerza activa de Dios era la que vagaba por encima de las aguas. Muy bien, eso es muy importante entonces que lo sepan. Con ese texto yo le pude aclarar a mis hermanitos que esa Biblia está totalmente adulterada. De hecho, si en esa Biblia no hay una sola cita en la que la palabra Espíritu Santo esté escrito con mayúsculas. Siempre escritos con minúsculas, y eso los invito a los que tienen esa Biblia que lo revisen. Donde quiera que aparezca Espíritu Santo, van a ver que aparece con minúscula, no con mayúscula, negando al Espíritu Santo. Bien. Ahora, vamos a seguir marcando nosotros en qué otros textos está la Trinidad junta. Segunda a los Corintios capítulo 1, 13 y 14. Mire lo que dice. Segunda a los Corintios 1, capítulo 1, versículos 13 y 14.
Esto es una salutación, como se dice, ¿no? Todos los santos os saludan. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. ¿Eh? Ahí están los tres, y esa es una salutación de los apóstoles, ¿cierto? Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Pues están los tres, porque si el Espíritu Santo fuera el mismo Dios, ¿para qué tendría que marcar la diferencia entre el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo? No tiene razón de ser, ¿verdad que sí? Muy bien, si nosotros nos vamos a ver ahora, eh, esto es algo especial, esto es algo muy especial. ¿Ustedes recuerdan quién fue el que resucitó a Jesucristo? Bueno, el que resucitó a Jesucristo, ¿quién fue? Pues que Dios. Sin embargo, si nosotros leemos, por ejemplo, Romanos 8:11, vamos a ver en la resurrección de Jesucristo, vamos a ver a la Santísima Trinidad, ¿cierto? Romanos 8:11 dice, y el Espíritu del que levantó a Jesús de entre los muertos está con ustedes. También ese Espíritu vivificará el cuerpo de ustedes. O sea que aquí está hablando del Espíritu, ¿cierto? ¿Quién vivifica a Jesucristo? El Espíritu. El Espíritu, que es el mismo que va a vivificar nuestros cuerpos pecaminosos después en el futuro, ¿cierto? Pero mire, aquí está hablando del Espíritu, pero mire lo que dice Romanos 10:9. Dice, porque si predicamos aquella palabra que Dios resucitó a Jesús, serás salvo. Bueno, el texto es más largo, pero yo lo resumo así, ¿no? Para que ustedes lo lean, Romanos 10:9. Porque si proclamamos que Dios resucitó a Jesús, serás salvo. En este texto, ¿quién resucita a Jesús? El Padre. Entonces vimos cómo aquí están el Espíritu del que vivifica a Jesús. Está presente el Espíritu. Y aquí dice que si proclamamos o predicamos que Dios resucitó a Jesús, seremos salvos. Pero si nos vamos a Juan, al Evangelio de Juan en el capítulo 2, versículo 19, lo tengo resumido, pero ustedes lo van a leer completo, dice, ¿se acuerda cuando los judíos le piden una señal a Jesús? Y Jesús les dice, derriben este templo y en 3 días lo reedificaré. Entonces, ¿qué dicen los judíos? Este templo fue construido en 46 años y este dice que lo derriben y que en tres días lo va a vivificar. En 3 días. Si dije años, bueno, estoy equivocado, ¿no? Pero en 3 días lo vivificaré, dijo Jesucristo. Pero luego termina diciendo, Jesucristo no hablaba del templo de que fue construido en 46 años. Estaba hablando de el templo de su cuerpo. Léanlo completo y verán, 19 y 20. Que Jesucristo cuando dice que derriben este templo y en 3 días lo vivificaré o lo reedificaré, se está refiriendo a su cuerpo. Entonces, ¿quién va a resucitar a Jesucristo según este texto? Él mismo. Derriben este templo y en 3 días lo levantaré o lo reedificaré, dicen otras Biblias. Así que mire, la Santísima Trinidad está presente en la resurrección de Jesucristo. Un texto que dice que el Espíritu Santo lo levantó entre los muertos. Otro texto que dice de que si proclamamos que Dios resucitó a Jesús, seremos salvos. Ahí está el Padre. Y Jesús cuando dice, derriben el templo, que yo en 3 días lo levantaré o lo reedificaré. Yo lo levantaré. Ahí está Jesucristo diciendo que él mismo se va a levantar. Los tres presentes en la resurrección de Jesucristo. Y para concluir por hoy, hermanos, pues leamos ahí Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, leemos 19 y 20. Así de sencillo. Jesucristo nos da una orden. Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Y aquí viene, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esas palabras son concluyentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no fueran 3 personas, ¿por qué están divididos aquí a la hora del bautismo? ¿Por qué se presentan los 3 cuando Jesucristo es bautizado? ¿Por qué se presentan los 3 en la resurrección de Jesucristo? ¿Y por qué tienen que estar los 3 en nuestro bautismo? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, hermanitos, pues
Falta mucho más que hablar, ¿verdad? Pero pues así, a grosso modo, eh, tratamos de mostrarles que la Santísima Trinidad sí es una realidad, sí existe, no son tres dioses, son tres personas distintas en una sola divinidad, en una sola naturaleza, la naturaleza de Dios. Que el Dios del cielo me los bendiga.